Hola, mi nombre es Eliezer Bordet Amador, eh, tercer semestre en la Facultad de Ciencias de la Educación, licenciatura en Matemática de la Universidad de Magdalena. Hoy les voy a hablar del sistema algebraico y sistema infinitesimal. ¿Qué es el sistema algebraico? El sistema algebraico es la rama de la matemática que utiliza símbolos y letras para representar cantidades desconocidas o variables, permitiendo generalizar el estudio de las operaciones aritméticas y resolver ecuaciones. Su objetivo es expresar relaciones matemáticas de manera general para poder extraer conclusiones y soluciones aplicables a una amplia gama de problemas en diferentes disciplinas como la física, la economía y la ingeniería. La evolución del álgebra. Hace 2000 años aproximadamente antes de Cristo, Mesopotamia y los egipcios aportaron muchos aspectos al álgebra. Los mesopotámicos, la resolución de ecuaciones. Los matemáticos mesopotámicos desarrollaron métodos para resolver ecuaciones algebraicas, incluyendo las lineales y cuadráticas. Otro fue el sistema de numeración sexagesimal. Su sistema numérico basado en el 60 fue fundamental para sus cálculos algebraicos. Este sistema aún se utiliza hoy en día en la medición del tiempo, 60 minutos por hora, 60 minutos por segundo, y en la división del círculo 360 grados. Otro fue el cálculo de raíces. Podían calcular raíces cuadradas y cúbicas, demostrando un entendimiento avanzado de las operaciones matemáticas. Otra fue la geometría práctica. Ellos, aunque su enfoque era más práctico que teórico, aplicaban las matemáticas para resolver problemas geométricos como el cálculo de áreas y volúmenes. Mientras que los egipcios simultáneamente hicieron aportes significativos al álgebra al desarrollar métodos para resolver problemas prácticos, como ecuaciones lineales con una incógnita, y al calcular progresiones aritméticas y geométricas. Sus contribuciones más notables se encuentran en textos como el papiro Rin, que contiene problemas algebraicos y el uso de un sistema de notación para operaciones con fracciones. Uno de los aportes fue la resolución de ecuaciones lineales. Los egipcios resolvían ecuaciones algebraicas básicas de primer orden, aunque a menudo se basaban en métodos de prueba y error en lugar de fórmulas abstractas. Otro aporte del cálculo con fracciones. Desarrollaron técnicas para operar con fracciones, especialmente con fracciones unitarias, lo cual era crucial para las divisiones y repartos de recursos. Otro aporte, la progresión aritmética y geométrica. Crearon métodos para trabajar con series aritméticas y geométricas que utilizaban en cálculos y problemas de astronomía. Otro fue la geometría ampliada. Ellos utilizaron conocimiento geométrico para resolver problemas que hoy clasificarían como algebraicos, como el cálculo del volumen de una pirámide truncada, usando fórmulas que implican operaciones algebraicas. La época griega, que está comprendida entre el siglo V a.C. y el siglo III después de Cristo, Pitágoras, Euclides. Pitágoras, el aporte, el teorema de Pitágoras, que lleva su nombre, a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado para triángulos rectángulos, aunque la relación ya se conocía en civilizaciones anteriores, es decir, la mesopotámica. Pitágoras fue quien la demostró formalmente como razonamiento deductivo, revolucionando la forma de entender las propiedades geométricas a través de las matemáticas. Otro aporte fue el descubrimiento de los números irracionales como la raíz cuadrada de 2. Otro aporte, la invención de la tabla de multiplicar, una tabla de doble entrada donde se cruzan valores para obtener su producto y puede ser usada para la suma y otras operaciones. Otro aporte, también se le atribuye el uso de la demostración lógica. Pitágoras introdujo el uso de demostración lógica para probar teoremas, transformando la geometría en una disciplina científica y liberal. Y por último, la clasificación de los números. Mientras que Euclides, los aportes de Euclides al álgebra, aunque principalmente conocido por la geometría, su enfoque sistemático y demostrativo sentó las bases para futuros desarrollos algebraicos como, la división euclidiana. Este método fundamental permite dividir un número entero entre otros para obtener un cociente entero y un resto. Otro fue el algoritmo del máximo común divisor.
Este algoritmo utiliza divisiones sucesivas para encontrar de forma eficiente el mínimo común divisor de dos números, una técnica que aún se enseña hoy en día. Otro aporte es el establecimiento del teorema. Euclides demostró rigurosamente el teorema de Pitágoras y la existencia de infinitos números primos, que son fundamentales tanto en la geometría como en el álgebra teórica. Otro aporte es el sistema deductivo. Su método de partir de axiomas y postulados para demostrar teoremas se convierte en el modelo de la demostración matemática, y este sistema de pensamiento riguroso es la base de la álgebra moderna. Mientras que Diofanto de Alejandría aportó en la álgebra la introducción de símbolos para variables y operaciones, simplificando las ecuaciones y sentando las bases de la álgebra moderna. Él es considerado el padre del álgebra por su obra aritmética, donde abordó la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, reconoció las fracciones como números y estudió las ecuaciones diofánticas. La época islámica, el siglo VIII, que está entre el siglo VIII y el siglo XIII. Al-Jurazmi, el principal aporte de Al-Jurazmi a la álgebra fue la fundación de la álgebra como disciplina matemática, gracias a su obra Kitab al-Jabr wa al-Muhabala, libro de restauración y equilibrio, de donde proviene el término álgebra. Al-Jurazmi desarrolló métodos sistemáticos para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas, y fue el primero en justificar geométricamente la completación de cuadrados. Renacimiento europeo, que está entre el siglo XV y el siglo XVII. Francois Viete revolucionó la álgebra al introducir la notación simbólica moderna, utilizando letras para representar tanto incógnitas como constantes, lo que permitió expresar y resolver ecuaciones de manera más general y compacta. Sus principales aportes incluyen la distinción entre variables y parámetros, la creación del sistema de logística espaciosa, es decir, el álgebra moderna, y el desarrollo de reglas para resolver ecuaciones. René Descartes, el principal aporte de René a la álgebra fue la creación de la geometría analítica, que establece un vínculo entre el álgebra y la geometría. Lo logró al introducir el sistema de coordenadas cartesianas que permite representar figuras geométricas con ecuaciones algebraicas, y al desarrollar la notación algebraica usando las primeras letras del alfabeto para variables conocidas y las últimas para las desconocidas. El siglo XVIII y el siglo XIX, Euler y Gauss. Euler aportó a la álgebra la creación de notaciones matemáticas fundamentales como el uso de f de x para las funciones, el símbolo pi para la proporción de la circunferencia y la letra e para la base de los logaritmos naturales. También demostró la identidad de Euler, es decir, e elevado a la i por pi más 1 igual a 0, donde i es un número imaginario, y sentó las bases para el álgebra compleja al trabajar con números imaginarios usando la letra i. Mientras que Gauss, los principales aportes de Gauss al álgebra incluyen el teorema fundamental del álgebra, que establece que todo polinomio no constante tiene al menos una raíz compleja, y el método de eliminación gaussiana. Este método transforma un sistema de ecuaciones lineales en uno equivalente que está en forma escalonada, facilitando la resolución. El método de Gauss es fundamental en el álgebra lineal, ya que permite transformar cualquier matriz en una forma escalonada reducida única. Y con eso damos conclusión al sistema algebraico. Ahora les voy a hablar del sistema infinitesimal. Un sistema infinitesimal es un término matemático estándar. Sin embargo, se puede interpretar como el estudio de un sistema a través de cantidades infinitesimales. Un infinitesimal es una cantidad positiva y finita que es menor que cualquier número real positivo, pero distinta de cero. El estudio de estos infinitesimales se lleva a cabo principalmente en el contexto del cálculo infinitesimal o análisis matemático, que divide los sistemas en partes muy pequeñas para su estudio detallado. La revolución del cálculo infinitesimal fue influenciada por figuras clave. En la antigüedad, por ejemplo, Eudoxo de Cnido desarrolló el método de exhaustión, que utiliza aproximaciones con polígonos para
calcular área y volúmenes de manera rigurosa, mientras que Arquímedes avanzó en el método de exhaustión y utilizó técnicas geométricas similares al cálculo para encontrar la tangente a una curva. El siglo XVII, los precursores del siglo fueron Galileo, que realizó trabajos iniciales que se basaron en el uso de infinitesimales. Johannes Kepler contribuyó al desarrollo de ideas relacionadas con el cálculo. Bonaventura Cavalieri formuló el método de los indivisibles, que trataba la área como suma de líneas infinitamente delgadas. René Descartes y Pierre de Fermat desarrollaron la geometría analítica, que proporcionó un lenguaje para la resolución de problemas que más tarde serían abordados por el cálculo. John Wise y Blaise Pascal refinaron el uso de cantidades infinitesimales, sustituyendo los indivisibles de Cavalieri por infinitesimales y buscando aproximaciones con mayor rigor aritmético. En el siglo XVII, los creadores del cálculo, Gottfried Leibniz, publicó sus hallazgos primero y desarrolló una notación matemática que aún se utiliza hoy en día. Fue uno de los dos creadores independientes del cálculo. Mientras que Isaac Newton desarrolló su método del cálculo unos 10 años antes que Leibniz, utilizando conceptos como la razón de cambio, es decir, la derivada, formuló el teorema fundamental del cálculo, que establece la relación inversa entre la derivación y la integración. Otros personajes posteriores matemáticos como Guillaume de Hôpital, Jacob Bernoulli, Augusto Louis Cauchy, Carl Weierstrass y Bernard Riemann realizaron contribuciones fundamentales para formalizar y expandir el cálculo. De esta forma, le damos muchas gracias por atendernos.